En un castillo que parece sacado de un catálogo de lujo medieval, vive muy felices el príncipe Vlad II y su adorada princesa Elisabetta. Todo va bien hasta que el guionista se levanta con ganas de meter drama y manda una invasión bárbara. Vlad, como buen protagonista, agarra su espada y antes de ir pasa a ver a la máxima autoridad del catolicismo para pedirle la bendición y que por favor cuide a su esposa. Se arma la batalla, espadazos por aquí y espadazos por allá. En resumidas palabras, logran vencer a los bárbaros porque el guionista lo desea y porque quiere. Una banda queda persiguiendo a Elisabetta, la rodean, Vlad corre a salvarla, le da con todo a los enemigos, pero el guionista vuelve a hacerlo. Una espada la atraviesa llevándola al más allá. Obviamente el tipo va enfadadísimo a reclamarle al papa diciéndole que si rezó mal, que qué pasó allí, que eso simplemente no debía pasar. Y como la ira y la fe no se llevan bien, termina eliminando al papa. El error de su vida, pues Dios ahora le va a mandar un castigo que muchos queremos, pero no todos apreciamos: inmortalidad. Y así nace la leyenda de Vlad, o mejor dicho, Drácula. 400 años han pasado. El mundo evolucionó, la gente evolucionó y los padres también. Te lo presento, él será importante en toda esta gótica historia. Un doctor tiene encerrada a una mujer, María, que parece ser muy salvaje, y él no sabe qué demonios le pasa, así que llama a un padre que, además de ser cura, es un detective paranormal. El cura la mira y se da cuenta que es una vampira, que debe tener unos 120 años. Pero ¿quién la convirtió? Fácil, le da un poco de sangre y ella suelta la bomba. Un príncipe está buscando a su princesa. Traducción: Drácula quiere encontrar a Elisabetta reencarnada. El cura, con la lógica de sigamos el hilo, decide buscar a la princesa para llegar al príncipe. Sus pistas lo llevan a la casa de Henry, esposo de María, la vampira encerrada. Entre su investigación encuentra una página rota escondida en el cuarto. Mientras tanto, al otro lado del pantano, un notario llega a un castillo tétrico para hablar con un viejito más pálido que la harina. Vlad quiere comprarle una de sus propiedades para construir un hospital, porque Drácula tiene bienes raíces por todos lados. Recordemos que él fue príncipe. Antes de cerrar el trato, le invita a quedarse en una de sus habitaciones. Vlad le advierte: no salgas. Y muy bien sabes que cuando te dicen no vayas, vas. El notario sale y lo pilla durmiendo en un ataúd. Drácula se molesta, lo amarra y lo deja colgando como jamón serrano. El notario, que antes no creía en Dios, dice que ahora sí cree. Vlad le da un último aliento. Antes de irte al más allá, ¿qué deseas? El notario le dice: escuchar tu historia. Y como todo buen egocéntrico, Vlad lo manda a bajar y comienza así a contarle el por qué es tan raro a otros humanos. La historia. Después de la eliminación de Elisabetta, intentó jugar varias veces a ir al más allá, pero le era imposible. Entonces, según las palabras de Dios, quien se porte bien reencarna. Así que dijo: nada, mi esposa de seguro reencarnó en algún lugar. La idea: crear un perfume único que atrajera mujeres a ver si daba con ella, pero no le funcionó. Años después dijo: nada, de seguro debe estar en una fiesta de gente de la alta alcurnia. Fue allá y cuando parecía que todo iba bien, se confunde de mujer. Esa no es. Además, él se sentía incómodo porque la gente no creía en el amor, vivían en un mundo de libertinaje. Así que dijo: nada, entonces tendré que chuparme a toda esta gente, convertirlas en vampiro y que me ayuden a buscar a Elisabetta. Fue allí donde mordió a María, la que tienen encerrada. Después de contar su historia, el notario le dice: mira, ya que sabes del amor, déjame ir, que mañana me caso con mi prometida. Vlad, muy conversador, le pide una foto de la novia, a ver cómo es la chica. Y ¡bam! Es idéntica a Elisabetta. El vampiro se emociona. El notario se entristece, le agradece por encontrarla y como premio no lo elimina, solo lo encierra. El hombre con más mala suerte del mundo. Las gárgolas le preparan todo a Drácula para que se vaya a buscar a su princesa, que necesita verse joven,
¿Cómo lo logra? Se mete a un convento, abre su perfume hipnotizador y se chupa a todas las monjas. Así logra ser joven nuevamente. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, el padre y el doctor siguen jugando a Sherlock Holmes versión eclesiástica, y porque el guionista quiere y porque puede, justo aparece Mina, la prometida del notario. Ella dice que está allí por María, que porque son muy amigas, que la conoció hace 2 días y que está preocupada por ella. El padre ve la hoja que sacó del cuarto de Henry y María, la compara con Mina y sí, podría ser la mujer que Drácula busca. Podría ser esa princesa. Mina, como si fuera un guiño cósmico, dice que se siente que nació en otra época. Le piden la dirección de donde se hospeda y listo. Pista asegurada. En el castillo, el notario no pierde tiempo. Con unas sábanas arma una cuerda improvisada y comienza a descolgarse por la ventana. Los gárgolas lo ven, se molestan y le empiezan a fastidiar el descenso. Él cae, pero lo bueno es que no se lastima. Y lo mejor, los gárgolas tienen miedo de pisar el hielo porque se hunden. El notario corre directo a buscar a su prometida. Mientras tanto, Drácula da su siguiente paso: liberar a María para que ésta busque a Mina. No le cuesta nada, un poquito de perfume y todos se rinden. María es liberada. De una vez localiza a Mina y la invita a salir para que conozca a un hombre, ya sabemos quién es. Van juntas al Gran Hotel, un lugar de pura fiesta y glamour. Allí espera Vlad II. María hace las presentaciones. Después de tanta diversión junto a su amiga, Drácula se topa con María en una habitación. Él le pone una melodía de hace 400 años. Mina empieza a recordar cosas que jamás vivió, porque claro, es la reencarnación de Elisabetta. Para rematar, le regala la cajita musical. Cuando Mina llega a casa, encuentra a medio barrio reunido. El padre, el doctor y su prometido todo golpeado. Le cuentan la verdad, quién podría ser ella y que tenga cuidado con un tal conde. Mina, en modo abogada del diablo, defiende a Drácula, y eso que apenas lo conoció hace unas horas, e ignora por completo al prometido herido. Se encierra en su cuarto y mientras escucha la cajita musical le llegan más recuerdos y ¡boom! Drácula aparece como por arte de magia en su habitación. Él le suelta el discurso de que es su esposa de hace 400 años, que reencarnó, y toda la novela gótica. Mina, confundida pero tentada, empieza a rendirse, tanto que le pide que la muerda. El cura siente que algo anda mal allá arriba. Suben a la habitación y nada, se esfumaron. Ahora todos piensan que el conde secuestró a Mina, pero antes de ir a rescatarla, se cargan a María porque casi mordía a su esposo. La detienen justo a tiempo, dejando al marido en shock total. Van al castillo armados hasta los dientes, con soldados, cruces, estacas y hasta agua bendita que seguro compraron en oferta. No sé cómo le vendieron la idea a los soldados de que aquí vivía un vampiro, pero bueno, el punto es que cuando pensamos que Mina, ahora oficialmente Elisabetta, iba a ser feliz con Drácula, porque mírala bien, se ve muy feliz, justo allí comienza el asedio al castillo. El conde, sorprendido y molesto porque le arruinaron su cita eterna, agarra su espada y sale a repartir justicia junto a sus gárgolas. Golpes por aquí, patadas por allá, soldados volando como fichas de dominó. Drácula se carga a 1, 2, 3, 4, prácticamente a todos. Y lo más gracioso, él con una espada y estos soldados armados hasta los dientes. Ninguno puede contra él. Al final se enfrenta al padre. Drácula suelta todo su resentimiento, que Dios le quitó a su esposa, que él era bueno, que lo castigaron con la inmortalidad. El padre, en plan consejero celestial, le dice que todavía puede ser perdonado, pero que deje a Mina libre, que la deje ser feliz, aunque sinceramente ya ella estaba feliz con él, así que la lógica aquí se fue un poco de vacaciones. El padre le dice que fue enviado por Dios porque a Drácula le espera algo mejor en el cielo. El conde, creyendo que hizo infeliz a Mina, decide rendirse. El padre, sin perder tiempo, le clava la estaca. Drácula cae dramáticamente en la cama justo cuando sale el sol porque el guionista lo quiere. Mina llora como si le hubiesen quitado el wifi y él se convierte en cenizas.
el sol termina de hacerlo polvo. Y cuando pensamos que ya no había más sorpresas, sale un montón de chicos de ese castillo. Sí, estos chicos eran los gárgolas, o sea que tenía una guardería de mini sirvientes. El notario va a ver a su prometida, pero no, ella sigue llorando por las cenizas del conde. El pobre tipo entiende el mensaje, se da la vuelta y se va porque sabe que para ella él vale menos que un extra en una telenovela turca. Y así termina esta historia, con una relación a pedazos, un vampiro que se redimió y pidió perdón por amor, y un padre que al menos por esta vez hizo bien su trabajo. Si te ha gustado esta historia, por favor déjame un like, es muy importante para mí. Un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima con una historia nueva que contar.